Le damos la bienvenida a todos los hermanos. Glorificado sea el nombre de Dios por esta maravillosa oportunidad que nos ha concedido. Vamos entonces a iniciar el viaje y en esta oportunidad pues estamos llegando al capítulo 9 de Segunda de Reyes. Para hoy, con la ayuda de Dios, avanzaremos el capítulo 9, 10, 11 y 12 de Segunda de Reyes, ya llegando casi pues a la mitad de este libro que contiene 25 capítulos. Escuchemos entonces la lectura del capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y díjole: Ciñe tus lomos y toma esta alcuza de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Y cuando llegares allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y mételo en la recámara. Toma luego la alcuza de aceite y derrámala sobre su cabeza, y di: Así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a oír, y no esperes. Fue pues el mozo del profeta, a Ramot de Galaad. Y como él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: Príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo: ¿A cuál de todos nosotros? Y él dijo: A ti, príncipe. Y él se levantó, y entróse en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza. Y díjole: Así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Y herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y talaré de Acab todo meante a la pared, así el guardado como el desamparado en Israel. Yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía. Y a Jezabel comerán perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor, y dijéronle: ¿Hay paz? ¿Para qué entró a ti aquel loco? Y él les dijo: Vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron: Mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: Así y así me habló, diciendo: Así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces tomaron prestamente su ropa, y púsola cada uno debajo de él en un trono alto, y tocaron corneta, y dijeron: Jehú es rey. Así conjuró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba Joram guardando en Ramot de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Habíase empero vuelto el rey Joram a Jezreel, para curarse de las heridas que los siros le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: Si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fuese a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También Ocosías, rey de Judá, había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la cuadrilla de Jehú que venía, y dijo: Yo veo una cuadrilla. Y Joram dijo: Toma uno de a caballo, y envía a reconocerlos, y que les diga: ¿Hay paz? Fue pues el de a caballo a reconocerlos, y dijo: El rey dice así: ¿Hay paz? Y Jehú le dijo: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete tras mí. El atalaya dio luego aviso, diciendo: El mensajero llegó hasta ellos, y no vuelve. Entonces envió otro de a caballo, el cual llegando a ellos, dijo: El rey dice así: ¿Hay paz? Y Jehú respondió: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete tras mí. El atalaya volvió a decir: También éste llegó a ellos, y no vuelve. Mas el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo: Unce y uncido, que fue su carro, salió Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Y viendo Joram a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram, volviéndose la mano, huyó,
y dijo a Ocosías: ¡Traición, Ocosías! Mas Jehú flechó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bicar, su capitán: tómalo y échalo a un cabo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y las sangres de sus hijos, dijo Jehová, y tengo de darte la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómale pues ahora y échalo en la heredad, conforme a la palabra de Jehová. Y viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y siguiólo Jehú, diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam, y él huyó a Megido y murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol, y atavió su cabeza y asomóse a una ventana. Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién es conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, que es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y dijéronselo. Y él dijo: la palabra de Dios es esta, la cual él habló por mano de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel fue cual estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Llegamos entonces a este capítulo. Cuando yo comencé a leer ese capítulo, recuerdo de Reyes, Segunda de Reyes, porque me daba mucho dolor saber que cada rey que subía el poder en el reinado del norte era malo. Y yo comencé a leer esa parte de Jehú y dije: bueno, al fin se levantó un rey bueno. Pero lamentablemente no fue así. En esta ocasión vemos fielmente el cumplimiento de Jehová, pues que cuando Elías entró en ese estado de depresión, de tristeza, el Señor le había mandado a que ungiera a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Sin embargo, Eliseo toma esta continuación de la labor del profeta Elías, puesto que Elías, el Señor lo manda a buscar y pues solamente pudo cumplir con ordenar, con educar, con formar a Eliseo como el profeta que seguiría el ministerio que Jehová le había puesto en las manos de Elías. Entonces, Eliseo continúa con la labor y una de las partes que él necesitaba hacer también era ungir a Jehú como el 10º monarca del reino del norte. Al igual que Hazael entonces no fue ungido pues por Elías, sino que Eliseo lo aborda cuando él se acerca al profeta enviado por Ben-Hadad y él ve en sus ojos, Jehová le reveló todo el futuro solamente con mirar a Hazael. Tú vas a reinar y tú vas a matar a los jóvenes, vas a abrir las embarazadas. Todo eso en milésimas de segundo el Señor se lo reveló a Eliseo, al profeta, cumpliéndose así pues lo que el Señor ya había designado, quiénes serían o quiénes seguirían en la monarquía. Imagínense esto, cuando nosotros entramos en las páginas bíblicas nos damos cuenta que el Señor no solamente está al cuidado de Israel como su pueblo, aún los países que no son del pueblo de Israel, en el caso pues de Siria,
el Señor también está al tanto y mete su mano también. De una u otra manera el Señor tiene todo el control de la historia, y cuando uno va leyendo la palabra de Dios y se va dando cuenta que todo tiene cumplimiento, uno glorifica a Dios porque la vida de uno está en las manos de Él y el Señor cuida de lo suyo. Y en este capítulo nos damos cuenta que Eliseo diligentemente llama a uno de los hijos de los profetas, a alguno de estos mozos que le asistía en su ministerio, y le dice: prepárate, anda, toma la redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Y Ramot de Galaad estaba aproximadamente ubicada a unos 80 kilómetros de Jezreel. Y él lo envía para que le dé el mensaje a Jehú, lo unja, pero inmediatamente él haya hecho esto, pues emprenda el viaje de regreso. Y él lo hizo así. Él toma la redoma de aceite, la derrama sobre la cabeza de Jehú y le da el mensaje profético del Señor. Le dice: yo te ungí por rey sobre Israel. Y abrió la puerta y se echó a huir. No esperó. Tal cual el profeta Eliseo se lo indicó, así este mozo lo realizó. Y cuando se fue el joven profeta, entraron los príncipes del ejército que estaban con Jehú, y uno de ellos le dice, cuando él va hasta allá, le da la enseñanza, le da el mensaje del Señor, le da detalladamente qué era lo que tenía que hacer. Es decir, este joven de los profetas cumplió a cabalidad la orden dada por el profeta Eliseo. Y él le da detalladamente todo lo que tenía que hacer. Este hombre le dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Jehová, y tú vas a herir la casa de Acab, tu señor, para que yo venga la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así como el siervo como el libre. Todo lo que pertenece a la genealogía de Acab será raída. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía. Fíjense que el Señor lleva un registro y lo recuerda al pueblo, en este caso se lo recuerda a Jehú, para que vea que la palabra de Jehová ha tenido cumplimiento, porque él escogió, le permitió a Jeroboam poseer 10 tribus y le dio promesas maravillosas por boca del profeta Ahías, a los cuales Jeroboam no acató. Sin embargo, el Señor le prometió que sería entonces borrado todo varón de la casa de Jeroboam, que solamente un niño iba a ser enterrado dignamente, porque en ese niño Jehová había visto algo bueno. Y efectivamente así sucedió. Cuando usted lee la palabra de Dios y se da cuenta que el Señor envía mensaje y todo tiene fiel el cumplimiento, esto nos debe llenar de esperanza y de temor. De esperanza en que el Señor nos promete y nos cumple, y de temor que el Señor promete y cumple, bien sea el galardón o el castigo. Y esto ha sucedido por las edades. La historia, la palabra de Dios nos confirma que el Señor y su palabra son inseparables. Entonces aquí le recuerda el juicio que él había llevado a cabo en la casa de Jeroboam y también en la casa de Baasa, el hijo de Ahías. Y le dijo esta profecía que brevemente se cumplió cuando le dijo: y a Jezabel la van a comer los perros en el campo de Jezreel, y nadie sabrá, no habrá nadie quien la sepulte. Y enseguida, después este mozo de haberle dado el mensaje, después de haberlo ungido, se echó a huir. Él no le preguntó al profeta Eliseo: ¿y por qué tengo que huir? Y si no huyo, ¿qué pasa? No. Qué linda actitud de este muchacho, que escuchó con cuidado toda la ordenanza dada del profeta Eliseo y asimismo él la cumplió.
Entonces, al igual que el Señor había puesto fin a la dinastía de Jeroboam y a la de Basa y a la de Zimri también, pues ahora lo va a hacer con esta cuarta dinastía, a liquidar a todos los descendientes de la casa de Acab. Recordemos que fueron 19 reyes del reino del norte, de los cuales estaban compuestos por 9 dinastías, mientras que en el reino del sur, una sola dinastía, que era la descendencia de David, hubo 20 reyes, de los cuales 8 anduvieron conforme al camino de Dios, y solamente 8, imagínense, 12 súper malos, bien malos. Imagínense que uno solo gobernó 55 años y fue el más malo de todos. Cuánto daño le hicieron, ¿verdad?, estos reyes a este pueblo de Dios. Y así lo hizo. Este hombre le dio el mensaje claro y contundente a Jehú, y después que esto sucedió, salió Jehú allí a los siervos donde él estaba y le preguntaron: ¿hay paz? Y le preguntaron a él si había paz. Le dijo: no, ustedes saben cómo son estos hombres y sus palabras. Y ellos inmediatamente se dieron cuenta que él estaba ocultando algo, y le dijeron estos hombres: decláranos qué es lo que pasó. Y él le contó y le dijo: mira, así pasó, ellos me han dicho que Jehová me ha ungido por rey. Y al escuchar esto, entonces cada uno de ellos apresuradamente tomó su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron la corneta y le pronunciaron que Jehú era rey. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, que conspiró Jehú inmediatamente y tomó contra Joram para hacer entonces así la misión que el Señor le había encomendado. Empieza de una vez a hacer lo que le había encomendado el Señor, y va este hombre y se va al rey Joram allí a Jezreel, porque este hombre estaba un poco herido, el rey Joram, porque él había estado herido a causa de los sirios y estaba peleando contra Hazael, el rey de Siria. Pues, y Jehú le dijo se fue, cabalgó hacia Jezreel, porque allí estaba Joram un poco enfermo, y también para ese tiempo había llegado Ocosías, el rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram para saber cómo estaba su salud. Recordemos que ellos eran parientes, y esto no le favoreció en nada al rey del sur. Y el atalaya que estaba allí en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía, y le dijo: veo una tropa. Y Joram le dijo: mira, ordena a un jinete que vaya a ver quién es, que vaya a reconocer y le pregunte si trae paz. Y así lo hicieron. Fue el jinete a reconocerlo, y el rey le dijo: hay paz. Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Le respondió: vuélvete conmigo. Y el atalaya le dio aviso, le dijo: mira, el mensajero llegó hasta donde estaban los jinetes, pero no volvió. Entonces envía a otro jinete con la misma misión, que se allegara a saber quiénes eran y si traía paz. Y sucedió lo mismo. El rey le respondió de la misma manera, y el hombre entonces se queda con ellos. Y ya al verlo un poco más de cerca, entonces el atalaya logró divisar que este era como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene de una manera impetuosa. Reconoció la manera de cabalgar este hombre. Y entonces Joram le dijo: bueno, preparen el carro. Y prepararon el carro, y salió el rey Joram y Ocosías, el rey de Judá, y cada uno se montó en su carro y salieron al encuentro de Jehú. Y cuando lo hallaron en la heredad, precisamente en la heredad de Nabot, donde había sucedido ese terrible crimen por parte de Jezabel y Acab. Entonces, cuando vino Joram a Jehú, le dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió de una manera muy, muy grotesca: ¿qué paz? ¿Qué paz va a haber con Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Y cuando Joram volvió las riendas para huir,
y le gritó a Ocosías: traición, Ocosías, es decir, aquí hay una rebelión. Jehú preparó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y precisamente esa flecha atravesó su corazón e inmediatamente cae este rey en su carro. Y Jehú entonces le dice a su capitán Bidkar: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot, porque acuérdate que cuando tú y yo, recordó algo que ellos habían vivido, cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová había pronunciado esta sentencia sobre él, diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y que le daría el justo pago. Entonces le dijo: recuerda de esto que Jehová había pronunciado por boca del profeta Elías, así que arrójalo allí, porque esto tiene que ser cumplido. Recordemos que cuando el profeta Elías, el Señor pronunció sentencia contra Acab. Sin embargo, Acab, al escuchar esto de parte del profeta Eliseos, él se humilló, ayunó, se vistió de saco, aún durmió así, y el Señor, pues considerando su humillación, le dijo: está bien, no lo voy a hacer. Le dice a Elías: ¿no has visto cómo Acab, mi siervo, se ha humillado? Y él no lo hizo cuando Acab estaba vivo. Pero una vez que Acab muere, entonces esa palabra que Jehová había pronunciado por boca del profeta Elías tenía que ser cumplida. Y cuando el rey de Judá, Ocosías, había visto esta situación, él huyó por el camino de la casa del huerto, y allí lo siguió Jehú. Y este hombre acometió con la tarea que el Señor le había asignado. Él también fue a seguir a Ocosías y lo hirió. Hirió a Ocosías en la subida de Gur, allí junto a Ibleán. Y Ocosías logró huir hasta Megiddo, pero allí en ese lugar murió. Y los siervos le llevaron a un carro a Jerusalén, pues fue transportado a Jerusalén para darle sepultura con sus padres en el sepulcro real en la ciudad de David. Y entonces en el 11º año de Joram, el hijo de Acab, pues comenzó a reinar Ocosías, rey de Judá. Y podemos decir entonces que el mismo día es ejecutado el rey del norte y el rey del sur. Es decir, estas dinastías, el del sur, que estaba representado por Ocosías, muere el mismo día que su pariente Joram. Y sucede entonces que Jehú viene a Jezreel y Jezabel lo oyó, y esta mujer se pintó los ojos y se atavió su cabeza y se asomó por la ventana. Y cuando este hombre entraba por la puerta de la ciudad, ella le dijo: ¿sucede bien a Zimri, que mató a su señor? Y cuando él alzó su rostro hacia la ventana, preguntó: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos que estaban en la parte superior donde se encontraba Jezabel. Y él les da la orden: echadla abajo. Y ellos pues diligentemente lanzaron por la ventana a Jezabel, a tal extremo que la Biblia nos relata que la sangre de esta mujer salpicó en la pared y los caballos que pasaban por allí la atropellaron. Después de este acontecimiento, tranquilamente entró Jehú, comió, bebió, que a veces uno ve estas actitudes y se asusta, ¿verdad? Qué sangre tan fría este hombre. Tranquilamente comió, bebió y después mandó a preguntar qué había sido de esta mujer para sepultarla, pues bueno, era hija de rey. Pero cuando fueron a ver para sepultarla, no hallaron en ella más que la calavera, los pies y las palmas de la mano. Y volvieron y se lo dijeron a Jehú, y él le dijo esta palabra de Dios, la cual había hablado por medio de su siervo Elías Tibita, diciendo que allí en la heredad de Jezreel los perros comerían de la carne de Jezabel.
y el cuerpo de Jezabel sería así tal cual, quedaría extendida por ese lugar como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie podía identificar el lugar donde reposaba esta mujer. Esto lo había pronunciado Jehová por boca del profeta Elías, y esto lo encontramos en Primera de Reyes 21, el versículo 23. Todo tuvo fiel cumplimiento conforme a la palabra de Dios. Vuelvo y recuerdo, esto que nosotros leemos y que la palabra de Dios nos revela que acontece nos debe llenar de esperanza, pero también de mucho respeto hacia Dios, porque efectivamente, aunque nosotros permanezcamos infiel a la palabra de Dios, pues Dios permanece muy fiel, y lo vamos a seguir comprobando a través de cada relato bíblico. Seguimos avanzando entonces al capítulo 10 de este maravilloso libro que nos relata grandes proezas y también grandes cosas que el Señor no ocultó para ser revelada a sus hijos. Escuchemos. Segunda de Reyes, capítulo 10. Y tenía Acab en Samaria 70 hijos, y escribió letras Jehú y enviólas a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: Luego llegando estas letras a vosotros, lo que tenéis los hijos de vuestro señor, y los que tenéis carros y gente de a caballo, la ciudad pertrechada y las armadas, mirad cuál es el mejor y el más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Mas ellos tuvieron gran temor, y dijeron: He aquí 2 reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, y el presidente de la ciudad, y los ancianos, y los ayos, enviaron a decir a Jehú: Siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandares. No elegiremos por rey a ninguno, tú harás lo que bien te pareciere. Él entonces les escribió la segunda vez, diciendo: Si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los varones hijos de vuestro señor, y venid mañana a estas horas a mí a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Y como las letras llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey, y degollaron 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastillos, y enviáronsela a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas, diciendo: Traído han las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: Ponedla en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo: Vosotros sois justos, he aquí yo he conspirado contra mi señor, y lo he muerto. Mas ¿quién ha muerto a todos estos? Sabed ahora que de la palabra de Jehová que habló sobre la casa de Acab, y a todos sus príncipes, y a todos sus familiares, y a sus sacerdotes, que no le destileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Partiéndose luego de allí, encontróse con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, díjole: Verás mi celo por Jehová. Pusiéronlo pues en su carro, y luego que hubo Jehú llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta extirparlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Y juntó Jehú todo el pueblo, y díjoles: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare, no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para destruir a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: Santificad un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, que no faltó ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de cabo a cabo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: Saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y él le sacó vestimentas. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: Mirad y ved que por dicha no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y como ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos,
Jehú puso fuera 80 hombres, y díjoles: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los hirieron a cuchillo, y dejáronlos tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta la ciudad del templo de Baal. Y sacaron las estatuas de la casa de Baal, y quemáronlas, y quebraron la estatua de Baal, y derribaron la casa de Baal, e hicieronlas necesarias hasta hoy. Así extinguió Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, a saber, de en pos de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a calar en Israel, e hiriólos a Hazael con todos los términos de Israel, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, a Galaad y a Basán. Lo demás de los hechos de Jehú, y todas las cosas que hizo, y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y sepultáronlo en Samaria, y reinó en su lugar Joacás, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue 28 años. Nos dice el capítulo 10 de Segunda de Reyes, pues aquí vemos que Jehú acometió la tarea pues que el Señor le había asignado al ejecutar a Joram y a Jezabel. Esto representó pues parcialmente la consumación de la profecía que él y su capitán Bicar habían escuchado de la boca de Elías, como lo menciona en Primera de Reyes 21 del 17 al 26. Pero en esta ocasión Jehú también ejecutó a Ocosías, quien estaba ejerciendo en la monarquía de Judá. Vemos acá entonces en este capítulo prontamente que Jehú se pone en marcha para cumplir el mandato divino de acabar con toda la casa del rey Acab. Ejecutó a sus 70 hijos. Ustedes saben lo que es eso. Algo así como le pasó a los 70 hijos de Gedeón. Recuerdan que su hermano Ahimelech mató a 70. Bueno, aquí ejecutaron estos 70 hijos de Acab. Eran sus descendientes que vivían en Samaria. También Jehú mata a los 42 hermanos que eran parientes de Ocosías. Y por último, pues exterminó al resto de la familia de Acab que estaba en Samaria. Todo esto fue castigo del mal causado por esta 4ª dinastía de Acab, para que se cumpliese entonces la profecía que el Señor había pronunciado por boca del profeta Elías. La última acción de Jehú pues fue destruir el culto a Baal en Jerusalén y quemar su templo. Su ayudante fue Jonadab, quien más adelante se mencionará en Jeremías capítulo 35:6 como descendiente de aquel gran hombre que formó a sus hijos y les dio órdenes para que nunca tomaran vino. ¿Se recuerdan? Eso más adelante lo vamos a ver en el libro del profeta Jeremías. Tenemos entonces acá cómo Jehú prontamente limpia, purga a Israel de la casa de Acab y de sus prácticas idólatras. De ahí pues que su dinastía durara entonces 4 generaciones, porque la boca de Jehová se lo había prometido. De hecho, esta pasa a ser la 5ª dinastía que gobierna en el reinado del norte y fue la de más duración y la más estable de todas las dinastías de Israel. Sin embargo, Jehú no fue un rey completamente obediente al Señor. Por eso es que el Señor lo disciplinó por mano del rey Hazael de Siria, cortándole territorio. Pues este capítulo a mí me llenó de esperanza. Dije, ay, al fin se levantó
un rey que va a obedecer a Dios en el norte, y no. Triste y lamentablemente sí, él cumplió todo lo que Jehová le encomendó, pero no fue fiel a Dios, porque su corazón estuvo apegado a la idolatría de aquellos becerros que Jeroboam, cuando entra al poder en el reinado del norte, construye estos 2 becerros que los había colocado allí en Samaria, en la parte del norte, y los había colocado en Betel, uno en Betel y otro en Dan. Y Jehú no destruyó estos becerros, sí exterminó completamente lo que fue la idolatría hacia Baal, porque recuerden que esa fue la fuerza mayor que desarrolló Acab y su esposa Jezabel. Sin embargo, no fue fiel al Señor, pues cayó en el mismo pecado de Jeroboam al adorar estos becerros que estaban en Betel y estaban en Dan. Cuando la palabra de Dios nos dice que Jehová es fiel, aunque nosotros permanezcamos infiel, es cierto, aquí lo podemos corroborar una vez más, porque Jehová le prometió que por haber limpiado a Israel de toda la familia de Acab y de los Baales, él iba a tener la gran oportunidad que su generación estaría en el trono hasta la 4ª, y Jehová lo cumplió, aunque Jehú no fue fiel al Señor. Entonces, aquí podemos corroborar la fidelidad de las promesas de Dios. Seguimos avanzando entonces en el capítulo 11 de Reyes, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 11. Y Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, levantóse y destruyó toda la simiente real. Pero tomando Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, a Joás, hijo de Ocosías, sacólo furtivamente de entre los hijos del rey, que se mataban, y ocultólo de delante de Atalía a él y a su ama en la cámara de las camas, y así no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiada, y tomó centuriones, capitanes, y gente de la guardia, y metiólos consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos liga, juramentándolos en la casa de Jehová, y mostróles al hijo del rey, y mandóles, diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La 3ª parte de vosotros, los que entrarán el sábado, tendrán la guardia de la casa del rey, y la otra 3ª parte estará a la puerta del sur, y la otra 3ª parte a la puerta del póstigo de los de la guardia. Así guardaréis la casa, para que no sea allanada. Y las 2 partes de vosotros, es a saber, todos los que salen el sábado, tendréis la guarda de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey de todas partes, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare dentro de estos órdenes sea muerto. Y habéis de estar con el rey cuando saliere y cuando entrare. Los centuriones, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno los suyos, que es a saber, los que habían de entrar el sábado y los que habían salido el sábado, viniéronse a Joiada el sacerdote. Y el sacerdote dio a los centuriones las picas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en orden, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, púsole la corona y el testimonio, e hiciéronle rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron, ¡Viva el rey! Y oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y como miró, he aquí el rey que estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompetas junto al rey, y que todo el pueblo del país hacía alegrías, y que tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en grito, ¡Traición! ¡Traición! Mas el sacerdote Joiada mandó a los centuriones que gobernaban el ejército, y díjoles, sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a cuchillo, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Diéronle pues lugar, y como iba el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron.
Entonces Joiada hizo alianza entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, y derribáronlo. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó los centuriones, y capitanes, y los de la guardia, y a todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de los de la guardia a la casa del rey, y sentóse el rey sobre el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra hizo alegrías, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a cuchillo junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Bueno, aquí vemos nuevamente la providencia de Dios para con su pueblo. Y esto es parte de las consecuencias que se tuvo en el reinado del sur por la alianza que Josafat, rey de Judá, había tenido con los reyes del norte. Nos damos cuenta acá que esto que había acontecido con Jehú al haber matado a Jorán y a Ocosías, pues le dio la iniciativa a la malvada madre de Ocosías, rey de Judá, de matar toda la estirpe real, destruir toda la descendencia real, y ella se autoproclamó la reina. Imagínense una mujer que ni siquiera era legítimamente israelita, porque ella era hija de la perversa Jezabel, y esta mujer instó al reinado del sur a adorar también a Baal, y esto trajo terribles consecuencias. Ella mata a todos. Sin embargo, esta mujer, Josaba, ella era hija del rey Jorán, es decir, era tía del niño que ella ocultó un bebé, y ella logra esconderla junto con su ama para que este niño pudiera quedar preservando la dinastía del rey David, y le esconde en la cámara de dormir, allí en las habitaciones quizás del templo de la casa de Jehová, y estuvo allí escondido en la casa de Jehová 6 años. Estuvo escondido, era un bebé de 1 añito, y esta mujer comienza a reinar sobre el país. Sin embargo, hay la asistencia de un gran hombre de fe, íntegro, Joiada, el sacerdote, y este hombre organizó cómo darle el golpe de estado a esta malvada reina que se había proclamado la soberana en el reino del sur, y organiza entonces dividir sus escuadrones en tercera parte. La tercera parte lo colocó en la puerta del sur, y la tercera parte en la puerta del póstigo de la guardia, y la otra parte la colocó en la casa del rey en el día de reposo. Y este hombre arma sigilosamente para darle el duro golpe a esta mujer, y organizó todo, y él saca al niño. Ya el niño contaba con 7 años, era un bebé, imagínense, un niño, y este hombre saca a la guardia para ponerlas en fila y para poder tomar la determinación de limpiar esta dinastía, de que esta mujer fuera derrotada y pudiera seguir mandando la simiente del rey David. Y saca luego entonces Joiada al rey, al niño, y le pone la corona y el testimonio, y lo hicieron rey, lo ungieron a la edad de 7 años. Este es el rey más joven que relata la palabra de Dios, porque Josías comenzó a reinar a los 8 años, y aquí Joás tenía 7 años, y baten las manos el pueblo y comienzan a exclamar con voz de regocijo: ¡Viva el rey! Y cuando esta mujer escuchó el estruendo del pueblo, todo lo que pasaba, esta mujer entró allí, y cuando el pueblo entró en el templo de Jehová para ver este acontecimiento, esta mujer se dio cuenta de lo que había sucedido y rasga sus vestidos y clama traición. Qué irónico, ¿verdad? Una mujer que había ella misma arremetido contra sus descendientes, porque los hijos de Ocosías pues eran sus nietos, y esta mujer vil
usada por el mismo enemigo, causó gran estrago y gran tragedia al pueblo de Dios, y el sacerdote manda a que la saquen de allí del recinto santo para que no la mataran dentro de la casa de Dios. Y toda persona que siguiera en pos de ella, pues también iba a perecer. Joiada hizo un pacto perfecto, hermoso, entre Jehová y el rey y su pueblo, que ellos estarían allí fieles a Dios y que ellos tendrían en consideración la verdadera práctica de los mandamientos de Dios. Todo el pueblo destruyó el templo de Baal, derribaron todo esto que era anatema, despedazaron sus altares, sus imágenes, mataron a Matán, quien era el sacerdote de Baal que estaba instituido por esta mujer Atalía, y destruyeron todos los altares. El sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová, a tal modo que estos jefes de centenares de los capitanes y la guardia, todo esto vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó entonces el rey en la casa de los reyes, y todo el pueblo de Judá se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, pues ya Atalía había sido muerta a espada junto a la casa del rey, y este niño comienza a ejercer entonces el gobierno a la edad tan solo de 7 añitos, pero tuvo un gran tutor como fue este sacerdote importantísimo, este hombre que instó a la santidad y llamó al pueblo a volverse de su mal camino y abrazar ese pacto que Jehová les había dejado. Y así entra entonces un refrigerio al reino del sur al estar Joiada al frente de este niño y poderlos guiar por la justicia y por la verdad del Señor. Seguimos entonces avanzando al siguiente capítulo. Ya vamos ya pronto a terminar. Escuchemos el capítulo 12. Segunda de Reyes, capítulo 12. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Beerseba. Y Joás hizo lo recto en ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso los altos no se quitaron, que aún sacrificaba y quemaba el pueblo perfumes en los altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las santificaciones que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de los que pasan en cuenta, el dinero por las personas, cada cual según su tasa, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad mete en la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallare abertura. Pero el año 23 del rey Joás no habían aún reparado los sacerdotes las aberturas del templo. Llamando entonces el rey Joás al pontífice Joiada y a los sacerdotes, díjoles: ¿por qué no reparáis las aberturas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las roturas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más del dinero del pueblo, ni tener cargo de reparar las aberturas del templo. Mas el pontífice Joiada tomó un arca, e hízole en la tapa un agujero, y púsole junto al altar, a la mano derecha, como se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se metía en la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el notario del rey y el gran sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y guardábanlo, y daban el dinero suficiente en mano de los que hacían la obra, y de los que tenían el cargo de la casa de Jehová, y ellos lo expedían en pagar los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las aberturas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para reparar. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni salterios, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro vaso de oro ni de plata que se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra,
porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el delito y el dinero por los pecados no se metía en la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat, y tomóla. Puso Hazael su rostro para subir contra Jerusalén. Por lo que tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat, y Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y enviólo a Hazael, rey de Siria, y él se partió de Jerusalén. Lo demás de los hechos de Joás, y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y levantáronse sus siervos, y conspiraron en conjuración, y mataron a Joás en la casa de Millo, descendiendo él a Silla. Pues Josacar, hijo de Simaat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos, hiriéronle y murió, y sepultáronle con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Bueno, esta historia vamos a verla un poquito más amplia y más detallada, con mayor gusto, en el libro de las crónicas, cuando entremos hasta allá. Sin embargo, acá vamos a saborear este pequeño refrigerio que tuvo el pueblo, pues según nos relata el capítulo 12, mientras Joás era un niño, pues recordemos que entró a reinar a la edad de 7 años, fue ungido para ser el monarca, el único que había quedado de la simiente de David. Solamente tenía esa edad, pues el sacerdote Joiada era como su regente, como su mentor, y bajo la influencia de este tremendo sacerdote fiel a Dios, tuvo un lugar grandísimo, un avivamiento religioso. El templo de Jehová fue reparado. Pero tras la muerte de Joiada, Joás se apartó del Señor y aún permitió prácticas idólatras en Judá. Joás siguió siendo consejero, siguió teniendo sus ciertos oficiales reales, y bueno, como el resultado de estos a los cuales él se tornó, él dio la espalda a Dios. Más adelante en Crónicas pues vamos a ver otros detalles mucho más, porque recordemos que Reyes amplía tanto historia del reino del norte como del reino del sur, pero Crónicas enfatiza más en los gobiernos del sur. Sí menciona los del norte, pero no con tanto detalle como Reyes. Aquí nos dice en este capítulo que Dios envía profetas para alertar al pueblo en este capítulo. Nos dice que él dio a los sacerdotes el dinero para que fuesen a reparar la casa de Jehová. Y había pasado, pues ya tenía 23 años el rey, y aún esto no había pasado. Él llama al sacerdote y llama a todos los sacerdotes y los llama a capítulo: ¿por qué no se han reparado las grietas del templo? Y ellos entonces entregaron con mayor ahínco las ofrendas para poder corregir, para poder reparar todo lo que se había deteriorado por los reyes anteriores que habían hecho maldad. Los sacerdotes entonces ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová para reparar. Era mucho dinero. Dice que ellos veían que había mucho dinero en el arca. Entonces el secretario del rey y el sumo sacerdote contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová ellos los gastaban en pagar a los carpinteros y a los maestros para que reparasen la casa de Jehová. Es decir, mientras Joiada estuvo vivo y dirigía a Joás, hubo un gran avivamiento. El pueblo tomó otra vez aliciente en la fe en Dios. Pero más adelante notaremos todo lo que ocurriría con este rey, aún matando al hijo del sacerdote Joiada, no recordando él todo el bien que había recibido de la mano de este sacerdote. Nos dice la palabra de Dios que el dinero del pecado que pertenecía como pago a los sacerdotes, eso no lo invirtieron en la casa de Jehová, sino que eso era el pago de los sacerdotes, pues. Y en estos tiempos que se está
usando el dinero para reparar todo lo que era el deterioro del templo, pues no se hacían tazas de plata, ni se hacían jofainas, ni trompetas, nada de estos utensilios, porque todo estaba destinado entonces para la obra de Dios. Se le pagaba a los que hacían la obra y no se les pedía cuenta a estos hombres del dinero que se les entregaba. Y hay un detalle muy lindo en el versículo 15, porque dice que ellos hacían la obra fielmente. No les estaban pidiendo factura de los gastos de los que tenían nada, pero Dios los usó para entonces traer, para mejorar el lugar de adoración. Nos dice en el versículo 17 de este capítulo que Hazael, el rey de Siria, estaba peleando contra Gad y la había tomado, y Hazael pues ya estaba decidido a tomar Jerusalén. Y aquí vemos un acto de Joás, quizás falto de fe, pues había determinado recoger todas las riquezas que tenía en el templo y entregarlas a Hazael. Le pareció más práctico antes de tomar en consideración la dirección de Dios. Nos damos cuenta acá entonces que muere este hombre a través de un complot. Lo mataron, conspiraron y conjuraron contra él y lo mataron, y es enterrado entonces en la ciudad de David. ¿Y quién reinó en su lugar? Amasías, su hijo. Seguiremos entonces mañana con esta historia de qué tal sería el reinado de Amasías, el hijo de Joás.